Muy bien, foco breve, esperemos que nutritivo, sobre uno de los temas del día que proviene, por supuesto, en la agenda periodística desde el día de ayer, cuando por la tarde se le dio media sanción tanto a la ley bases como al paquete fiscal, que reincorpora para muchos trabajadores el pago de ganancias en la cuarta categoría, es decir, en la que involucra a los salarios por encima, en este caso, según prevé la ley, del 1.800.000 pesos para las personas solteras y de allí hasta los 2.200.000 como mínimo no imponible para casados con 2 hijos. Bueno, ese es uno de los aspectos involucrados en el debate público a partir de la media sanción que ahora pone el foco en el Senado para ver si se obtiene o no la sanción definitiva. Y cuando el foco y la atención política va hacia el Senado, hay que mirar a las provincias, porque en el Senado, por composición, por mandato constitucional, están representadas las provincias. ¿Cómo actuaron los gobernadores ayer? Tomo para mí fragmentos del artículo que publicó nuestro compañero Fernando Silveira, en el que justamente repasa las posiciones públicas y privadas de los gobernadores que se sensibilizaron con los pedidos del gobierno y apoyaron la ley bases en diputados. Claro, en diputados la representación de los gobernadores está mermada, está diluida, porque los legisladores suelen tener juego propio u otras terminales. Pero sirve para ir auscultando qué puede ocurrir en el Senado. ¿Por qué? Bueno, como bien cuenta nuestro compañero Silveira en el Destape Web, el hecho de que varias provincias, es decir, todas las provincias de la mal llamada oposición dialoguista, a la que hay que llamar ya colaboracionista o directamente panoficialismo, porque hay un panoficialismo que componen el PRO, el radicalismo y algunos gobiernos provinciales. Ayer se sumaron algunos gobernadores peronistas. El más entusiasta fue el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que no solamente aportó votos en la Cámara de Diputados, sino que en simultáneo al tratamiento de la ley se sacó una foto con el Luis Toto Caputo. Pará un poquito. Haciendo pública su manifestación de respaldo. Y por si fuera poco, hoy el gobernador de Catamarca dijo: hay que acompañar en algunas cosas al gobierno de Javier Milei. Por supuesto, se esperanzó con que se pueda aprobar en el Senado, sobre todo, y acá está el asunto, el apartado vinculado a la inversión minera que está comprendido en la ley base. Y acá me interesa poner el foco justamente en el día de hoy. Decía la abuela, la necesidad tiene cara de hereje. Y lo que vimos ayer, y quizá veamos en el Senado, es justamente el éxito de la política de inanición que el gobierno nacional viene aplicando sobre colectivos y sobre gobiernos provinciales. La política de inanición ha llevado a que muchos gobiernos provinciales, siempre muy atentos a su primera obligación, que es pagar salarios y tenerlos al día, y en la medida de las posibilidades actualizado respecto a la inflación que se espiralizó por decisión del propio gobierno al devaluar como devaluó en diciembre. Bueno, frente a esas necesidades, que incluyen necesidades financieras, la necesidad, por ejemplo, de que el Estado Nacional apruebe o no el refinanciamiento de deuda, con ese mecanismo cooptaron en su momento al gobernador de Tucumán, Jaldo. Bueno, ahora a algunas de las provincias del norte, en el caso de Catamarca, con una ley minera hecha a medida de las pretensiones patrimoniales. Me refiero a patrimonio político, por supuesto, que nadie entienda mal, a las necesidades patrimoniales del gobernador Jalil, que está muy atento a lo que ocurra con el desarrollo del litio en su provincia. Tiene lógica. Es un desarrollo con mucha proyección, con mucha perspectiva, a la que se espera que lleguen recursos frescos a partir, por ejemplo, de la ley Riggi, que es esta ley que le da múltiples beneficios a grandes inversiones. Y en general las inversiones mineras son inversiones onerosas, multimillonarias. Lo mismo pasa con los hidrocarburos. Ahora, en la Patagonia la reacción fue más dispar. Después de varios amagues, Santa Cruz terminó sentando a sus diputados,
Pero antes el gobernador Vidal dijo, si no aparece la plata para la provincia, yo no siento a ningún legislador. Aparentemente la plata apareció. En el boletín oficial hoy no está. No sabemos cómo apareció la plata y de qué manera, si es una promesa, pero evidentemente la plata va a estar porque los diputados santacruceños finalmente se sentaron, integran el bloque de Pichetto. Es decir, lo que vemos es que, insisto, el plan de inanición del gobierno está resultando exitoso en términos políticos. Y no funciona el cortafuegos. La técnica de esperar y ver cómo se descascara que aplicó Cristina no funcionó hasta acá. El gobierno probablemente caiga por el peso de sus políticas, pero no en lo inmediato. Por lo menos hoy aparece fortalecido porque acaba de tener un triunfo político muy significativo para una fuerza que tenía al comienzo de su gestión 30 legisladores y acaba de sacar media sanción con una ley. Y para cerrar voy a una confesión de parte, con una ley que Martín Menem no exagera al considerar que es 5 veces la reforma del Estado que se aplicó en los 90. Escucha. El doctor Menem, Sí. gana en julio las elecciones. Tu tío. Exactamente. Y acuerdan con el radicalismo, digamos, asumir antes. Claro, claro. Sí, y ahí se ponen de acuerdo y tratan la ley de reforma del Estado. Sí, claro. Muy parecida. Claro, pero fueron con una pequeña diferencia. Primero eran 107 artículos. Y segundo, estaban de acuerdo peronismo y radicalismo porque habían acordado como los senadores Claro. y diputados en su momento del justicialismo iban a subir en diciembre, no tenían mayoría. Entonces la votaron todos juntos, fueron 107 artículos y fue considerada la reforma más importante, no sé, ¿Esta le gana esa reforma para tiene vos? casi 400 artículos. No, en cantidad seguro. Y en terminología también tocamos todo el Estado, es 5 veces la reforma del Estado. Claro. Digo, y Bueno, una confesión de parte. La ley que ayer obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados es 5 veces la reforma del Estado de Menem. El equivalente a la diferencia entre una bomba neutrónica y un explosivo de detonación. Ya sabemos cómo terminó la experiencia de los 90. Terminó con 39 muertos en las calles y un país incendiado. ¿La historia se va a repetir como farsa o como tragedia? Esa es la duda. De lo que no hay duda es que la historia, en este aspecto, por lo menos en la pretensión del gobierno, se va a repetir. AM 1000.